Muy buenos días a todos los que están reunidos allá en la costa norte de Colombia, en Turbaco, y todos los pastores de Cartagena, de toda esa región allá, en la congregación allá de el Reverendo Pelufo, en donde vi también por allí a Jairo Ordóñez y Gualberto Ceballos y varios pastores que conozco por allí. Que Dios los bendiga a todos y los guarde y los mantenga así en ese compañerismo alrededor de la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final. Y también allá en Barquisimeto, estado de Lara en Venezuela, que se encuentran allá reunidos también hoy en la congregación de Reverendo William Lindarte y demás lugares donde están reunidos en esta ocasión de hoy, miércoles 11 de septiembre de este año 2024. Nos dice en Apocalipsis capítulo 1 del verso 2 en adelante, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En su segunda venida, con su rostro como el sol. Pueden tomar asiento unos minutos si tienen la bondad para este tiempo final. Él prometió que estaría en medio de su iglesia manifestado con su rostro como el sol, lo cual muestra que Él es el sol de justicia, de lo cual en Malaquías capítulo 4 nos dice de la siguiente manera, y vamos a leer allí esta porción. Porque aquí viene el día del diente como un horno, Malaquías capítulo 4 verso 1, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. En aquel día los abrazará, allí ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Ve? Es la segunda venida del Señor. ¿Y cómo viene la segunda venida del Señor? Dice: y en sus alas traerá salvación. Ahí estamos viendo cómo el sol de justicia, que es Cristo, en su venida, en su segunda venida, viene con sus ángeles, que son los ministerios de Moisés y Elías, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en esa manifestación, como el sol, es cumplida esa palabra, esa profecía, esa promesa, esa revelación que le fue dada allí a Juan en el libro del Apocalipsis, con todos esos símbolos que le fueron mostrados. Esa promesa iba a ser cumplida
cuando Él se levantara del trono del Padre, o sea, cuando haría intercesión por el último escogido, lo cual en este tiempo final sería llevado a cabo, y ya eso es historia para cada uno de nosotros. Como el sol de justicia es Él en su segunda venida viniendo, y eso corresponde a una nueva edad y una nueva dispensación, porque cuando estuvo en la dispensación de la gracia, velado y revelado en cada mensajero, estuvo manifestándose como Cordero de Dios. Y Él en su segunda venida, como el sol de justicia, viene como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Y en esa manifestación es que iba a ser visto en medio del cristianismo y más identificado en medio de la iglesia novia, los creyentes que han sido lavados por la sangre del Señor bajo la dispensación de la gracia y han sido juntados y estaban en una etapa en donde cuando se cerró la puerta de la misericordia bajo la dispensación de la gracia, hubo ese llamado de Apocalipsis capítulo 4 a subir a una nueva edad y una nueva dispensación, en donde ya se estaría predicando nuevamente el evangelio del reino, lo cual Él nos dijo en un escrito que Moisés y Elías y Jesús estarían en el fin del tiempo predicando el evangelio del reino nuevamente, y iba a ser visto en medio de la iglesia novia una gran carpa catedral, en donde ahí estaría ese ministerio siendo operado por el Espíritu Santo en un velo de carne, en un hijo de Dios nacido de nuevo, lo cual en el mensaje ministros atentos trabajando en y con la profecía viva, que fue una reunión de ministros predicado el 13 de septiembre del 2008 en Monterrey, México. Él nos dice, y ahora tenemos la promesa de esa tercera etapa llamada tercera etapa, donde la plenitud de Dios estará, donde la plenitud de Dios será manifestada. Por lo tanto, estará el Verbo en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, la palabra, el Verbo manifestado, y tendrá también un nombre que ninguno conocía, sino Él mismo. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Porque estará en ese tiempo para manifestarse como Rey. Por consiguiente, terminará su obra de intercesión en el cielo y se convertirá en Rey, en el Rey de reyes y Señor de señores y juez de toda la tierra. Ya no será sumo sacerdote, ya no estará como cordero y como sumo sacerdote, sino como juez y rey. Tenemos la promesa de un edificio grande, una carpa catedral, donde habrá miles de personas y donde grandes maravillas y señales serán llevadas a cabo. Y habrá un cuartito pequeño de madera, lo cual vendrá a ser la cámara secreta, en donde estará Cristo, el Espíritu Santo, la columna de fuego, obrando esas maravillas, y tendrá un velo de carne, porque será el Verbo viniendo en su manifestación final en medio de su iglesia. En un mensaje de unas palabras a Jalapa, Veracruz, Él nos dijo que esa sería la oficina que tendrá ese instrumento para estudiar. O sea que, será un hombre, un velo de carne, en donde el Verbo está siendo manifestado
en medio de la iglesia novia en este tiempo final. Él allí está hablando del futuro, de una gran carpa en donde la columna de fuego, el Espíritu Santo, tendría un velo. Hoy estamos en el presente, viendo el velo de carne, viendo detrás del velo la columna de fuego, el Espíritu Santo, cumpliendo eso que fue hablado por el reverendo William Branham y también por el doctor William Soto Santiago. Es el verbo, la palabra, hecha carne en este tiempo final, de lo cual en el libro de los sellos, en la página 256 del libro de los sellos, Él nos habló y nos dijo cómo iba a venir el verbo, la palabra. Nos dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá en un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Esa es la palabra, el verbo, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, que lo que fue prometido por el precursor de la segunda venida del Señor y fue anunciado trayendo las buenas nuevas, las noticias de ese poderoso arcángel, el doctor William Soto Santiago, hoy lo estamos viendo hecho realidad. Tenemos la gran carpa catedral, tenemos el cuartito de madera y tenemos el velo de carne, en donde la manifestación de la columna de fuego del Espíritu Santo está llevando a cabo lo que fue prometido. Dios cumpliendo su palabra. Él es fiel para cumplir su palabra. Y miren lo que sigue diciendo. Y el reverendo William Branham dijo: ahí pueden tener en la página 136 del libro de citas y también el libro de los sellos, que las señales y maravillas, los grandes milagros son para Moisés y Elías. Por lo tanto, ahí estarán los ministerios también de Moisés y Elías y de Jesús, repitiéndose nuevamente el Espíritu Santo, Cristo, el ángel del pacto, operándolos nuevamente, porque el único que tiene ministerios es el Espíritu Santo. Él es el único que ha operado los ministerios. Él es el único que ha operado ministerios. O sea que ese velo de carne en donde el Espíritu Santo está obrando, en ese velo de carne es donde el Espíritu Santo está manifestando esos tres grandes ministerios en medio de la iglesia. No están en ningún otro velo de carne y no estuvieron manifestados en ninguna otra edad pasada, porque no estuvo la gran carpa catedral en operación y se estaba viviendo en una dispensación que pertenecía al lugar santo y en donde los ministerios fueron vistos fue en el lugar santísimo, en donde en el templo de Salomón, allí fueron colocados dos querubines gigantes de madera de olivo cubiertos de oro, los cuales no estaban en el tabernáculo de Moisés. Jesús, en su primera venida, no estuvo manifestando esos ministerios durante la obra que él llevó a cabo. Más bien él escuchó de esos ministerios para su adopción. Pero en el fin del tiempo, en su segunda venida, por cuanto el templo de Salomón están esos dos querubines de madera de olivo adicional a los dos de oro que estaban allí en el tabernáculo de Moisés, ahora en su manifestación, en su segunda venida, tiene que aparecer el ministerio de Jesús y por obligación tiene que aparecer el ministerio de Moisés y Elías. No puede desligarse esos tres ministerios, porque todo lo que fue mostrado en el cielo y en la tierra, en esos dos templos, en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón, eso sería lo que Dios estaría haciendo tanto en su primera venida como en su segunda venida. Y en su segunda venida lo vemos a Él, o sea, al Espíritu Santo,
operando esos ministerios, esos tres poderosos ministerios en ese instrumento. Y la novia, la iglesia novia, estaría escuchando la voz de Dios, la voz de la resurrección, la voz de arcángel, lo cual le daría a la iglesia novia la adopción, la transformación de sus cuerpos, como lo fue con Jesús. Si con el primer hijo obtuvo la adopción y llevó a cabo esa obra y llegó a un final en donde cumplió todo aquello para lo cual él había sido enviado, para los hijos de Dios también, al escuchar los ministerios de Moisés y Elías, obtendrán también su adopción y llegarán a la parte culminante en donde fue vista una gran carpa catedral, en donde Dios estaba allí dando a conocer por predicación y enseñanza la fe de rapto, lo cual él nos habló en varios lugares en el libro de citas, que bajo el cumplimiento de la visión de la carpa se iban a estar revelando todos los misterios de esos 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, los cuales no le fue permitido a Juan escribir, pero que ahora Dios lo está dando a conocer, lo cual contiene el misterio de la segunda venida del Señor, el misterio del ángel que era diferente a los demás, lo cual en las edades pasadas todo creyente estaba siendo llamado por el mensajero de su edad, y detrás de ese instrumento que era el mensajero de esa edad, Dios los estaba juntando. Pero ellos no habían podido ver lo que había detrás de ese instrumento. Así como Jacob estuvo luchando con ese ángel toda la noche, la iglesia novia durante las edades, bajo la dispensación de la gracia, no soltó al ángel, pero nunca le vio su rostro. En la ocasión cuando Moisés quiso ver el rostro del Señor, y él le dijo a Moisés: no beberá hombre y vivirá. Y él le dijo que lo iba a colocar en la hendidura de la peña para que viera más bien las espaldas, porque no podía ver su rostro y vivir. Éxodo capítulo 33, verso 18. Dice, él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Cuando dice que me muestres tu gloria, más adelante entendemos a qué se refería. Ahí podía decir rostro. O sea que la gloria de Dios en su primera venida era los discípulos mirar el rostro de Jesús. Esa era la forma de mirar la gloria de Dios en su primera venida. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro. ¿Ve? Él le dijo: te ruego que me muestres tu gloria, y después ahí le dice: no podrás ver mi rostro. Eso era lo que se refería Moisés. Vean el lenguaje en el cual ahí podemos ver una entrelínea entre Moisés, el profeta, y Dios. Y ambos se entienden. Y dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, o sea, cuando pase su rostro, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verá mis espaldas, mas no me verá
mas no se verá mi rostro. ¿Cómo de edad en edad se podía ver el rostro del Señor? Pues en cada mensajero que Dios envió, el pueblo estaba viendo allí esa manifestación, en esa porción correspondiente a esa edad. Pero iba a llegar un momento en donde ese rostro se iba a dejar ver. ¿Y cómo se iba a dejar ver si él dijo que ningún hombre podía ver el rostro del Señor y vivir? Como cuando Manoa allí le dijo a su esposa, hemos de morir porque hemos visto cara a cara a Dios o el rostro de Dios. Ellos lo que estaban viendo era el cuerpo teofánico de Dios, porque él sabía lo que había dicho Moisés, de que no podía ver el rostro un ser humano y vivir. Manoa le dice, nos está dando la promesa de que vamos a tener un hijo y ahora él va a hacer que muramos porque vimos su rostro. O sea, no vamos a morir. Ahora miren ustedes, todo eso ya sabemos, todo lo que hay ahí y todo lo que envuelve todo eso. Pero miren cómo luego ese ángel del pacto se hizo carne y ya entonces fue tan sencillo ver el rostro del Señor en su manifestación, en su primera venida, lo cual fue el ángel del pacto que estuvo velado en cada mensajero. Y vimos allí que en medio del pueblo hebreo vino como un joven sencillo carpintero de Nazaret, del común, y lo que era algo místico para las personas en el Antiguo Testamento, vino a ser algo tan normal que aún le pasó por alto a todas las personas, los cuales de seguro decían, oye, como Moisés allá tuvo la oportunidad de ver las espaldas de Dios, o sea, ese cuerpo teofánico, y de seguro si leían todas esas porciones, y mientras las leían pasaba ese muchacho por allá al frente, y no tan solo le estaban viendo la espalda, sino la cara, los hombros, el cabello y todo, su andar, sus dientes cuando se reía, o cuando lo vieron llorar, sus lágrimas, y vieron todo, y no pudieron ver a ese que le apareció a Moisés, que solamente Moisés vio sus espaldas. ¿Ven? Cuando una persona es ciega, no hay forma de que vea la gloria de Dios. Y tampoco Dios le permitirá ver la gloria de Dios a un incrédulo. Más bien le vela, le cierra los ojos y solamente puede ver ese velo de carne, pero no puede ver lo que está detrás del velo, que es la gloria de Dios. Lo cual Jacob, miren el mensaje en su presencia, la página 19, él dice, después que Jacob había luchado toda la noche en confesar sus pecados, recuerdan ustedes el lugar donde él estuvo, fue llamado Peniel. Peniel, Peniel, o sea, parece que ahí lo deletrea. La palabra Peniel en hebreo quiere decir el rostro del Dios Todopoderoso. Y él escribe ahí al lado rostro, cara a cara. Jacob, el pequeño mañoso, había corrido todos, su nombre era Jacob, que quiere decir suplantador. Eso es un engañador que había corrido de Dios todos los días de su vida. Pero cuando una vez llegó a la presencia de Dios en Peniel, en el rostro de Dios, él se agarró de Dios y no quiso soltarlo. Y escribe él, Peniel, al lado de una pirámide y las edades, o sea, en la edad de la piedra angular. Él se agarró de Dios y no quiso soltarlo. Dios, necesitamos más Jacobos. Él se agarró del rostro de Dios en la presencia de Dios. Él se quedó hasta la salida del sol. Dios dijo, déjame ir porque el sol está saliendo. Y él se quedó en el rostro de Dios hasta la salida del sol. Pero él se fue justificado y salvado. El sol. Oh,
Qué cosa grande fue eso. Ahora, saber que él había luchado desde el principio hasta el fin, que él había visto señales de Dios, él había tenido sueños acerca de Dios, pero esto fue un tiempo que él estuvo en el rostro de Dios, en la presencia de Dios, y dibujó una estrella de David al lado. Y al lado derecho, y al lado izquierdo, dibuja una piedra angular, y en la piedra angular le dibuja una piedra angular hacia abajo, y forma una estrella de David, y las edades para abajo. O sea, y la parte de las edades. O sea, dibuja una estrella de David y las edades. Piensen eso, amigos. Ahora, mientras que nos apuramos, en la presencia de Dios, un hombre es cambiado. En la presencia de Jesús en su primera venida, del cumplimiento de la venida del Mesías en su primera venida, todo aquel que creyó en él como su Salvador fue cambiado. Espiritualmente recibió un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y en la presencia de Dios en su segunda venida serán cambiados los escogidos de Dios y recibirán un cuerpo eterno y glorificado. Jacob fue cambiado, ahora él podía caminar con Dios. Sí, él era un hombre diferente de lo que fue cuando subió allí. La batalla ahora pasó. Dibujo una estrella de David a la derecha. Sí, Señor, él comenzó a edificar un altar, él no solía edificar altares. Ustedes saben, pero les digo, cuando usted entra en la presencia de Dios, usted quiere edificar un altar en alguna parte. Usted quiere hallar alguna parte en donde usted pueda orar. Él edificó un altar. Él fue limpiado y Dios había ganado. Ahora vean ustedes cómo en este tiempo final la iglesia novia, los escogidos de Dios estarían viendo cara a ese Espíritu Santo que ha estado en medio de la iglesia y que fue prometido que vendría en este tiempo final encarnado y que el pueblo lo iba a coronar. Página 134 del libro de los sellos. Y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, lo cual en el Antiguo Testamento fue llamado el ángel del pacto, el cual libertó al pueblo hebreo y luego se hizo carne en la persona de Jesús. El Espíritu Santo desde el día de Pentecostés ha estado en medio de su iglesia, y en el fin del tiempo, luego de la dispensación de la gracia, estaba la promesa de que ese Espíritu Santo sería carne y estaría en medio de ella, y los escogidos ahí en el amanecer del nuevo día dispensacional iban a lograr, a poder ver el rostro de ese instrumento en el cual el Espíritu Santo estaría velado, encarnado. Y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es en esa manifestación final en donde el pueblo de Dios, al reconocerlo, lo corona como Rey de Reyes y Señor de Señores, lo cual no ocurrió en ninguna de las edades, en ninguno de los mensajeros, ni tampoco en ese tiempo en donde estuvo trayéndonos las buenas nuevas el doctor William Soto Santiago, que nos dijo en diciembre del 2016 que había sido enviado de la presencia de Dios para traer las buenas nuevas, las nuevas noticias, y mientras más rápido las da o las daría, más rápido se iba a ir. No iba a ser coronado ese velo de carne. No podía ser coronado como Rey de Reyes ese velo de carne durante la dispensación de la gracia. Era bajo la dispensación del reino, la dispensación en donde estaría ese ministerio de Jesús, de Moisés y de Elías, operando el Espíritu Santo, operado por el Espíritu Santo en ese instrumento. Ahí es donde el pueblo de Dios lo reconocería y lo vería cara a cara, vería el último rostro, la última manifestación de Dios en este planeta Tierra, en un profeta mensajero dispensacional. Y
Ahí es donde el cristianismo, tanto la novia como las fatuas, el mundo denominacional y también los perdidos y el pueblo hebreo estarían viendo en este tiempo la manifestación del sol, la manifestación de la segunda venida del Señor como el sol de justicia, trayendo sanidad, salud a los escogidos, la iglesia novia, la cual está a punto de ser raptada, pero que no había recibido todavía la fe de rapto. Sin la predicación de los dos olivos de Moisés y Elías, la iglesia novia no podría ser raptada. Todo aquel que va a ser transformado y raptado estaría escuchando y tiene que escuchar esos ministerios. Y sigue diciendo ya aquí en el mensaje que estamos leyendo del hermano William, y ahora ese proyecto divino en una carpa catedral gigante es el programa para el tiempo final, en donde la manifestación plena de Dios será manifestada y estarán cumpliéndose las profecías correspondientes a este tiempo final, para bendición de la iglesia novia, para el cristianismo, para también el mundo ver esa manifestación en donde Dios va a estremecer este mundo. Y también los judíos van a ver esa manifestación. Dios va a estremecer este mundo en su manifestación final. Van a saber que hay un Dios y van a ver su manifestación en el cumplimiento de la profecía viva de la carpa catedral, en donde yo voy a estar. ¿Y quién más va a estar participando de esas bendiciones? Todos ustedes también. Recuerden cuando él dijo que ahí me verían de nuevo. Es el Espíritu Santo el cual está operando allí en él y mostrándonos que él también estaría en medio del pueblo de Dios. O sea, es el Espíritu Santo hablando a través del doctor William Soto Santiago en ese momento, pero que también estará con nosotros en la resurrección cuando vuelva. Pero ya cuando él vuelva y vengan los de la sexta dimensión, ya han ocurrido una serie de eventos en medio del cristianismo, en medio de la iglesia novia, en el cumplimiento de la tercera etapa, en donde estaría operando ese ministerio del Espíritu Santo, dándole la fe de rapto a los escogidos. Ya para ese tiempo estaría esa fe en ese nivel tan y tan alto que podremos ver a esas dimensiones y podremos ver a los que van a resucitar. Y por cuanto ha sido dicho que los milagros grandes milagros serán grandes milagros internacionales, serán con Moisés y Elías, pues va a haber entonces cámaras, van a haber transmisiones por satélite y habrá pantallas de televisión en los diferentes países, y no importa el país que sea, ocurrirán también milagros en los diferentes países, aunque se esté llevando a cabo la manifestación de Dios, de Cristo, en un lugar, pero Él no tendrá limitaciones. ¿Quién no tendrá limitaciones? Ese instrumento. No habrá limitaciones. Ya para ese tiempo, la fe que tenga ese instrumento en ese momento bastará para que esos milagros ocurran. No tendrá que la persona tener fe, sino que con la fe de ese instrumento es que se llevará a cabo todas esas cosas ya en esa etapa, la cual está ahora en esa trayectoria hasta llegar a esa parte culminante. ¿No dijo él, Cristo, al oficial del ejército romano cuando le habló de su hijo que estaba enfermo y le dijo al el oficial romano, di la palabra y mi mozo sanará? Y conforme a la palabra que él dijo, entonces fue sanado su siervo. No halló fe tan grande en todo Israel como la que halló en ese hombre, en donde vio que Cristo no tenía limitaciones, no había distancia para Cristo, no tenía que ir a poner la mano sobre el enfermo, solamente con hablar la palabra. Y así será la tercera etapa en el cumplimiento de la visión de la carpa. Será la palabra creadora siendo hablada, ahí estará el secreto, y no será un espectáculo público para que no haya imitaciones. Será algo reservado, pero va a estremecer al mundo. Todo eso se hará en secreto, y hay cosas que ese instrumento ha guardado y guardará para que los personificadores e imitadores no se pongan a imitar. Más bien quedarán en bochorno todas esas personas que se han levantado en contra, porque Dios vindicará ese ministerio al final, cuando haya terminado esa labor
vean de hacer esa separación, esa segregación, en donde en San Mateo capítulo 13 nos habla de esos ángeles segadores en el fin del tiempo. Estamos en el tiempo de el Señor en su segunda venida con su rostro como el sol. Este es el tiempo en donde estamos viendo al Señor en su segunda venida con su rostro como el sol, como lo vio Jacob, cara a cara. Ha sido para mí un privilegio grande poder enviar estas palabras de saludo a todos ustedes allá en Colombia y en Venezuela y en demás sitios en donde estén reunidos, y también un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín, a quien amamos, apreciamos y siempre oramos por él para que Dios lo siga usando grandemente en favor de todo el cuerpo ministerial y también toda la iglesia del Señor en toda la faz de la tierra. Y Dios te bendiga, misionero Miguel Bermúdez Marín, y a todos ustedes allá que se encuentran con él. Y adelante, que nos falta poco, pero que es un tiempo pero que muy importante, en donde Dios está sellando a todos sus escogidos. Es el Espíritu Santo llevando a cabo esa labor, y luego para el pueblo hebreo entrará esa etapa también para ellos, y para las vírgenes fatuas, y para el mundo que no tiene oportunidad. Así que Dios los bendiga y los guarde, y muchos saludos de mi parte también para todos los hermanos de vuestras congregaciones. Cuando regresen ustedes a sus lugares, que Dios los bendiga también a todos y los guarde ustedes en su regreso. Que Dios los bendiga y Dios les guarde a todos. Y hemos visto en este tema, en su segunda venida, con su rostro como el sol. Continúen pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios.